de Pogačar, con Ayuso y Almeida como colíderes. Pendientes también del Soudal Quick Step de Mikel Landa, Lidl Trek de Ciccone y Pedersen, Red Bull Bora con Hindley y Pellizzari, y eso sí, una baja de última hora importante, la del ecuatoriano Richard Carapaz, que no va a estar con el Education First. Así llegamos a las 6:20 de la tarde. Hasta las 4 seguimos en la SER. SER Deportivos Región de Murcia. Rubén González. Aquí estamos todos, familia, ¿qué tal? Buenas tardes en este martes donde tenemos un montón de cosas que contar hasta las 4 de la tarde. Rubén González, está Diego Pedreño y también servidor para apuntarles la última hora de un Carlos Alcaraz que se sale y que ha ganado, aunque no en las condiciones que todos pensábamos. Rubén, ¿qué tal, compañero? Muy buena. Muy buena, sí, un Alcaraz que se llevó el Master 1000 de Cincinnati, pero claro, estamos hablando de que no hay que restar mérito, ¿no? Pero cuando el partido iba 0-5 a su favor antes de finalizar el primer set, disposición de Jannik Sinner, en retirada pidió el médico y bueno, y así es como concluyó el partido. Master 1000 para Alcaraz y con la retirada de Jannik Sinner, y un Alcaraz que tiene cita a las 8 hora española en su inicio en el US Open, pero en pareja de doble mixto. Así que vamos a estar también pendientes. Gracias, Rubén. Ahora hablaremos de un montón de temas porque el Real Murcia ha oficializado la salida de Toral al Betis B, al Betis Deportivo. Vamos a analizar la última hora de cómo llega el chaval de Pliego a la capital hispalense. También vamos a hablar del Cartagena. Evidentemente también vamos a hablar del mercado de fichajes de ambos y de la situación, en este caso del conjunto grana, de la cantera, como también vamos a estar pendientes del fichaje albinegro de ayer por la tarde de Nil Jiménez para cerrar la plantilla en el lateral izquierdo. Insistimos, hablaremos de más fútbol con la segunda federación, con cosas chulas que tenemos en tercera, pero es que además en baloncesto hemos tenido caras nuevas que han llegado a la ciudad de Murcia, Rubén. Bueno, caras nuevas, estamos hablando sobre todo de un de Julius que se incorporó ayer por la tarde por un pequeño retraso en su avión, que ha estado pasando los primeros test médicos, no como ayer junto a sus compañeros. Ya recordemos que hablábamos de esa posibilidad de Julius que iba a llegar de tarde, pero esta mañana ya estaba haciendo esas mediciones de salto y sobre todo mediciones de fuerza junto a algunos de los que ya estaban en la capital del Segura. Bien, igual también vamos a hablar en el final del programa de fútbol sala, porque el Pozo y Jimmy siguen dando pasitos adelante para en ese inicio liguero, así que ya lo saben, damas y caballeros, que hasta las 4 de la tarde aquí estamos en el SER Deportivos, emitiendo para toda la región de Murcia en directo y en diferido, pues donde ustedes mejor les venga. La aplicación de la SER, aplicaciones de podcast y el canal de YouTube de Cadena SER Región de Murcia con lo más destacado. Así que aquí y ahora arranca este SER Deportivos. Vamos a empezar hablando de Carlos Alcaraz, que tiene un nuevo Master 1000 en la huchaca, es decir, en este caso en la mochila, porque después de superar a Sinner, eso sí con problemas médicos, una final rápida y casi que lo que mejor le venía a un calendario que viene súper cargado de Alcaraz. Pedro Fullana, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Victorio, muy buenas. Sí, la verdad es que un calendario muy cargado. De hecho, Carlos ya está en Nueva York, donde ha aterrizado esta pasada madrugada, porque a eso de las 9 de la noche tiene programado el debut en el cuadro de dobles mixto con Emma Raducanu. Por tanto, prácticamente sin tiempo. Nadie esperaba la final de ayer, que se decidiera de esta manera. Todos aventurábamos una final competida, divertida, entretenida y muy intensa, pero no fue así desde el primer momento. Algo pasaba ya en la pista, se notaba prácticamente desde el primer juego. Carlos sí estaba muy concentrado, jugando a un buen nivel, pero lo que no cuadraba era ver a Sinner al otro lado de la red sin ser el Sinner de siempre, cometiendo dos dobles faltas, apenas ganando la mitad de puntos con su primer servicio, con el segundo perdía todos los puntos que había en juego, cometiendo muchos errores, algo extraño, pero bueno, podía pasar en un partido de tenis que no entrara bien al encuentro, pero con el 5-0, cuando ya vimos que se sentaba en el banquillo, que pedía la asistencia del médico y del fisioterapeuta y que no lo trataban, que simplemente estaban hablando con él, ya se aventuraba que algo estaba pasando. Ya reconocía después del partido que el día antes se había sentido mal, que había intentado jugar, pero que no tenía fuerzas y tampoco acompaña jugar una final de este nivel a las 3 de la tarde, que era la hora en la que empezó la gran final en Cincinnati, con 31 grados de temperatura y 55% de humedad. Pero bueno, lo importante es que Carlitos, que además dio una lección de saber estar, de empatizar con el rival, con un amigo que ya es Jannik Sinner, cuando sucedió todo esto,
ha conseguido su 8º título de Masters 1000, que ya es una pasada. Tiene 22 títulos ATP, ha conseguido esta 7ª final y es el mejor aperitivo posible para este US Open que va a arrancar ahora. Y además, con algo más en juego que un título de Grand Slam, porque si Carlos consigue ganar el título, también va a recuperar el número 1 del mundo, porque entre los 1000 puntos que ha sumado Carlos y los 500 que ha restado Jannik Sinner en Cincinnati, prácticamente hay una desventaja de 2000 puntos. Recordamos que Sinner va a defender el título y que por tanto Carlos tiene mucho a ganar y el italiano tiene que defender el título. Por tanto, un US Open que se aventura importante para Carlos Alcaraz, llega en plena forma y obviamente a la espera de que se recupere físicamente Sinner, va a ser el gran favorito para el evento que hoy comienza ya en el dobles mixto y a partir del domingo en el cuadro individual. Gracias, compañero. Ese es el tema, ¿no? Ese es el calendario, ese es el cuadro y esa es la actividad que tiene por delante un Carlos Alcaraz que yo creo, Rubén, que ahora ya no hay que poner medias tintas, y es que ganar el último Grand Slam de la temporada supone volver a ser el número 1. ¿Qué tiene por delante ahora mismo el tenista del Palmar? Bueno, lo más cercano ya lo sabemos, lo comentaba Fuyana, el compañero, esta misma tarde-noche, 8 o 9 menos algo más o menos hora española, esos octavos de final del US Open de dobles mixtos. Recordemos la pareja que va a ser Emma Raducanu y se va a enfrentar Alcaraz y también Raducanu a Pegula Draper. Como decimos, ese camino ilusionante, sobre todo por este nuevo formato adaptado en el US Open y sobre todo que también vendrá bien para coger sensaciones y ritmo. Fíjense un poquito cómo son las cosas. Ayer hablábamos de la vergüenza, ¿no?, que suponía la celeridad del calendario y el poquito espacio entre una competición y otra, y medio broma, medio en serio, en la reacción antes hablábamos de que menos mal, ¿no?, que Alcaraz al final solamente estuvo jugando 5 juegos, por ser redundantes, hizo solamente esos 5 juegos y que va a llegar un pelín más fresco a la cita de esta noche. Sí, porque encima, valga la redundancia, es el que más ha apurado la última hora llegar a la final del Masters 1000 de Cincinnati, y con lo que ello supone en cuanto al descanso tenístico, al poco, vaya que ha tenido el tenista murciano. Gracias, Rubén. Además vamos a estar pendientes de fútbol, concretamente del Real Murcia. Ya saben que las entradas, como les venimos contando, a esta hora siguen pendientes de un punta y de un extremo, y que lo que busca el Real Murcia es agilizar el tema, aún conscientes de todo, conscientes de que tienen que esperar a ver lo que pasa con el delantero esloveno del Castellón, pendientes del mercado. Lo que esta mañana se ha hecho oficial era un secreto a voces desde el pasado jueves por la tarde. Ha sido la salida de Antonio Toral, de un futbolista que mostró su descontento durante todo el mercado veraniego para salir del conjunto grana, y es un jugador que no ha sabido cicatrizar, hay que reconocerlo, que Fran Fernández no contará con él. Y que sí, tiene mucha calidad, pero también mucho que demostrar. Así ha hablado hoy después de oficializar su salida. Siento una ilusión increíble, club histórico, con muchas ganas de empezar, ilusionado de conocer a los compañeros, al cuerpo técnico y sobre todo disfrutar con la afición y dar el máximo. Todos los medios, las oficinas, los vestuarios, los campos, es una locura. La verdad que estoy muy feliz de poder estar aquí y disfrutar de todo esto. Me considero un jugador muy rápido, con un buen 1 contra 1, habilidoso, que sabe congeniar bien con los compañeros y sobre todo buscar mucha portería. Espero que el equipo se adapte bien a la categoría, que demos el máximo entre todos, que creo que va a ser un año muy bueno, que llevamos una plantilla con muy buen nivel y espero que estemos lo máximo posible arriba. Bueno, un Antonio Toral que ha sido oficializado esta mañana y que, claro, uno lo escucha y parece que habla del primer equipo del Real Betis por la afición, por la masa social, pero al Betis B, al filial. Claro, lo que pasa es que yo no sé si en su cabeza está la idea de llegar al primer equipo, así que vamos a ver cómo está la situación de una primera plantilla que ayer se estrenó en la primera división. Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, compañero, muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Muy buenas. Mucho gusto. Cuéntame, ¿cómo está el Betis al margen del empate de ayer contra el Elche? Claro, la situación de las lesiones de jugadores cedidos, como Rorro, que está ahí un poco en la banda izquierda donde juega Toral. No sé si a lo largo de la temporada puede ser que tenga hueco o francamente lo veis muy difícil. Hace falta que refuerce la banda derecha, porque el Betis quiere traer a Antony nuevamente, quiere que juegue Antony un año más cedido. Es una operación difícil, pero estamos a 19 de agosto y todavía no ha firmado por nadie. El Manchester United lo quiere vender, pero el futbolista quiere jugar en el Betis y ahí es donde hace falta. En la banda izquierda la verdad es que está el Rorro Riquelme,
que es el que está jugando, lo ha fichado este año el Betis, pagado 8 millones por el 50% de su pase al Atlético de Madrid, y además está Abde, no nos olvidemos que Abde era el titular habitualmente, con Jesús Rodríguez cuando apareció también, que fue traspasando el Walcomo este verano, pero Abde está lesionado y cuando se recupere pues va a haber bastante competencia en la banda izquierda del ataque del Betis, pero sí es verdad que Toral viene porque el club desde hace ya un par de años está apostando por jóvenes futbolistas que puedan tener una gran capacidad de revalorización, de mejora como futbolista, y los ficha para el filial para que puedan en cualquier momento dar el salto al primer equipo. La historia de comprar barato y vender caro, evidentemente, pero claro, ves, por ejemplo, el caso este verano o a lo largo de los últimos meses de Pablo García, del joven extremo, aunque esté por la parte derecha, que va vacunado a la mayoría de equipos de la Primera Federación, que está que se sale, que tiene una proyección escandalosa, pese a tener 18, 19 años, y uno piensa, claro, jolín, es que aparte, si tienen que tirar de alguien, lo normal es que si tienen un huequecito sea para Pablo García, que está que se sale con las inferiores de la absoluta. Claro, el que se lo vaya ganando. Pablo García se lo ha ganado por lo que ha hecho en el juvenil del Betis, por lo que ha hecho con la selección española sub-19, aquellos 4 goles al combinado alemán en el pasado europeo, y está entrando. Ayer, de hecho, jugó también en Elche los últimos minutos de partido, en un encuentro, por cierto, que acabó en empate a 1 y que ha provocado una enorme decepción en el Betis. El Betis es un club que es grande en España, y para ser más grande todavía tienen que pasar estas cosas, que cuando no se gana un partido que parecía que lo iba a tener ganado, como ayer en Elche, si no lo gana finalmente, la decepción es mayúscula, y no es que sea una tragedia porque estamos en la primera jornada de Liga, pero evidentemente ha sentado muy mal. Entonces, Pablo García entró ayer, lo puso Pellegrini y lo sacó junto al Chimi Ávila a mediada la segunda parte, y es otro futbolista lógicamente a tener en cuenta, dentro de que el actual entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, es entrenador de tirar mucho de los veteranos, él confía mucho en la veteranía, en la experiencia de sus futbolistas. Ayer os pongo un ejemplo, ¿no? Junior ha sido fichado este año para reforzar el lateral izquierdo y mejorar a los dos que había, que vendió el Betis a Perrot, pero sigue Ricardo Rodríguez, y sin embargo Pellegrini puso a Ricardo Rodríguez por delante de Junior, ¿no? Pero si llega aquí Toral y lo hace bien, destaca en el Betis Deportivo, podría tener alguna oportunidad. Pero insisto, para la banda izquierda hay ahora mismo 2 futbolistas de distintas características, muy distintas características. Uno es más jugón, como es el caso de Riquelme, y otro es más extremo, como es el caso de Abde, que sigue lesionado desde la final de la Conference League el pasado 28 de mayo. Bueno, más allá de lo que haya en el Real Betis o el Betis B, el Betis Deportivo, que también tiene un overbooking y que va a tener una dura competencia, Antonio Toral, pero que igual sí que puede demostrar el nivel que tiene el joven de Pliego. El Real Murcia, que se guarda el 50% de los derechos de su futura venta, así que va a estar también muy pendiente del crecimiento de Toral en el conjunto verde y blanco. Florencio, para mí un gusto, de verdad, un honor tenerte en Radio Murcia, la cadena SER. Muchas gracias, compañero. El honor es mío, Vittorio. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, compañero. Además, vamos a estar muy pendientes de que en la cantera, precisamente, la historia debe evitarse, o por lo menos estar muy pendientes de que esa situación hay que cuidarla. El caso más llamativo en este sentido es el de 3 jóvenes promesas que acabamos de publicar en la web de Radio Murcia, que han llamado la atención de Echeverría y, por supuesto, Goiría. El primer caso, el de Mateo Seirán, delantero de 19 años, nacido en Benín, nacionalidad ganesa, que ha terminado su etapa juvenil recientemente y que va a estar esta temporada en el filial de Adrián Colunga. Y el club lo tiene bien atado. 4 años de contrato y una cláusula superior a los 10 millones de euros. Una cifra que no solo lo blinda, damas y caballeros, sino que además le da margen al club y sobre todo al jugador para crecer sin presión, para tener su tiempo. Porque evidentemente en pretemporada ha demostrado que tiene de todo: potencia, descaro, y aunque le ha costado más de cara a puerta, confían en el club grana, que es algo que se aprende con el paso de los meses y de la adaptación. Aunque eso sí, recuerdo que Goiría ha buscado un 9, pero el de Benín y el de Ghana ha demostrado que tiene talento y tiene ganas para comerse el césped. Otro nombre que ha irrumpido con fuerza es el de Aitor Sarabia, extremo izquierdo de Albudeite, nacido en el 2007, que llegó este verano desde la cantera del Valencia y que está en su última etapa juvenil y va a tener eso, ficha juvenil, pero va a estar en el día a día con el Imperial, y que ha encajado
con naturalidad en el primer equipo del conjunto grana, porque encara, porque es valiente, porque tiene ganas y porque evidentemente tiene desborde. Y no se arruga, ¿eh? Y aunque es un puesto donde va a estar a priori Álvaro Bustos, es de la Ponferradina, goleador, pues según hemos visto en el club a lo largo de las últimas semanas, Echeverría ha reconocido que no se esconde y que no mira el DNI a la hora de poner los jugadores. Vamos a ver. Lo cierto es que su cláusula, la de Sarabia, ronda los 500.000 euros, pero es escalable. Si juega con el primer equipo, si el club asciende, si cumple ciertos objetivos, así que puede terminar creciendo, ser considerable, aunque lo mejor para el Real Murcia sería que fuera progresando poco a poco y que después se le blindara de nuevo. Y el tercero en discordia es Álvaro Aquino, también del 2007, ya debutó con el Imperial la pasada campaña cuando aún era juvenil de segundo año, porque sí, este año todavía es juvenil y su apellido pesa. Y aquí, a lo largo de los meses de la temporada pasada, lo hablamos con su padre y con su hermano mayor, porque es hijo del máximo goleador histórico del club, Dani el Toro Aquino, y hermano del Torito. Así que ya saben que este chaval, que tiene desborde, que ataca, todavía le falta un poquito hacerse, pero no le pesa la herencia familiar, ¿eh? Al contrario, la usa como impulso y su cláusula, que es similar a la de Sarabia, tiene variables que la hacen crecer según su evolución. Así que en el club lo siguen muy de cerca, son conscientes de que puede ser una pieza importante en el futuro inmediato, sobre todo cuando ahora mismo la idea inicial, como veníamos contando a lo largo de la semana pasada, es que Andrés López se quede y haga de cuarto central y también de lateral izquierdo. Pero ¿y si Álvaro Aquino termina jugando en ese lateral? Bueno, ahí está la posibilidad. Son jugadores que son algo más que promesas, y en un proyecto que además tiene estabilidad y competitividad con una plantilla cortita de 20, 21, 22 futbolistas, puede ser una decisión estratégica el hecho de mantener a Seirán, a Aquino y también, por supuesto, a Sarabia. Y siempre, siempre, siempre revisar el caso de Antonio Toral, porque para gestionar el proceso de evolución es importante mimar mucho a los futbolistas, mucho entender, o hacer entender, mejor dicho, que es progresivo, que el salto al primer equipo no es cosa de 2 días, ni de tener de un rol de tercera espada a ser clave en la plantilla. Es muy importante cuidar y controlar el crecimiento, desde mi opinión, y en ese mismo caso viene muy bien, a priori, insisto, en el ejemplo de Toral, también podemos hacerlo ver, para que las voces externas no descontrolen o no descentren el crecimiento dentro del futbolista en el club. Porque en caso de que se te escape hay que asegurar al menos un pellizco de la futura venta, pero siempre es mejor tenerlo dentro y que crezca con la casaca grana. Bueno, 3 de la tarde, 37 minutos. Además hemos tenido en el Fútbol Club Cartagena un nuevo refuerzo, se espera que sea el último, en el lateral zurdo. En la defensa, en definitiva, llega Nil Jiménez, 25 años, nacido en Barcelona, llega en propiedad desde el Nasti de Tarragona y como objetivo está que en estas 2 semanas que quedan se prepare y se forme con la pretemporada junto al resto del equipo para entrar en la dinámica de los de Javi Rey. Tiene experiencia porque se formó en la categoría en las bases del Español, pero por su paso en la Ponferradina y el año pasado en el Mérida, pues con 130 partidos o más de 130 partidos en la categoría, da que hablar. Además, tiene una trayectoria encomiable con la selección internacional sub-19 con España, lo dirigió Santidenia, o lo que es lo mismo, tiene mucho cartel de futuro. Aunque tiene 25 años, está más hecho. Veremos a ver también, porque va a compartir con Marc Jurado, también de las inferiores del Español, y en este sentido de las inferiores de España, pues una situación de una plantilla que en la zaga queda cerrada y que ya solo falta un extremo para completar esos jugadores que quiere Javi Rey, pero a falta de un pequeño movimiento atrás. Sí, Luca Lore ya confirmó el otro día Manolo Sánchez Brisa en rueda de prensa que iba a ser una de las cesiones junto a la de Pablo Moya, este último que digo en el Arenteiro, y falta todavía por ver dónde recalaría Luca Lore. Estamos hablando de un central alto, 1,93, lo hablábamos en Ser Deportivo Región de Murcia durante las últimas fechas, pero que claro, con ese overbooking en la zaga del equipo albinegro no tiene sitio, y la intención del Cartagena no era cederlo a un segunda federación, sino mantenerlo en la primera federación, en la categoría, en un club donde quizá no hubiese tanto fondo de armario, tanto fondo de banquillo dentro de las prestaciones de la zaga, pero que sobre todo se hiciese un hueco en otro club para
tener la posibilidad de la próxima temporada dar el salto a la plantilla del Cartagena y ser uno de los fijos de Javi Rey en este Fútbol Club Cartagena. Ahora mismo, en lo que queda respecto al FC, lo comentábamos antes, lo decías tú también, Victorio, una ficha senior, un extremo para el FC, pero sí que es cierto que la zaga, que es lo más importante, la retaguardia para Javi Rey, queda cerrada a falta también de este último movimiento que, como decimos, se podría dilucidar y sobre todo resolver esta misma semana. Bueno, al margen ya lo saben, estamos pendientes, sobre todo respecto a lo que dice Rubén, de buscar algo similar a lo que ha hecho el Cartagena con Pablo Moya. Claro, evidentemente esa relación Arenteiro-Cartagena a través de Arribas seguramente no sea lo más beneficioso para la operación, pero es cierto que en contexto deportivo hay que entender que si Pablo Moya termina jugando 20 partidos o 25 partidos en un club del Grupo 1 de la Primera Federación, un chaval joven, un chaval que tú lo compras pero lo cedes, o lo compras o lo adquieres, pero lo cedes para que se curta y al final resulta positivo y resulta que el chico tiene nivel. Y el año que viene está en el Cartagena, en Primera Federación, ojalá en Segunda División de nuevo, que será buena señal, pues la operación habrá salido redonda. Así que vamos a estar muy pendientes porque son las 3 de la tarde, 40 minutos y tenemos mucho deporte que contarles hasta las 4 aquí en la SER.